Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Eh, la verdad que estamos llegando en este año muy complejo, complicado para todos por el tema de la pandemia. Así que decidimos en esta fecha tan especial hacer una actividad, digamos, de cierre del año de alguna manera para conmemorar el tema de los derechos humanos, una temática muy importante para el Instituto Mignone, principalmente por la figura de Emilio Mignone, y queríamos tener esta oportunidad de charlar con la comunidad del instituto para tener en cuenta la figura de Emilio Mignone. Por eso nos contactamos con Analía Gómez, licenciada en Historia, especialista en Ciencias Sociales, Convención en Historia, con Quino también, profesor del Instituto de Derechos Humanos, para charlar con ustedes sobre el tema de derechos humanos, educación, y principalmente con la figura que nos convoca de Emilio Mignone. Yo quería, para presentar un poquito la charla, el Instituto Mignone se creó en el año 1987 y el 13 de diciembre del 2003 se le impuso el nombre de Emilio Mignone. Nosotros, o sea, lo conocemos como Instituto Mignone, o sea, es un apellido muy importante para la comunidad luzcanense. Emilio Fermín Mignone, luzcanense, fue un destacado educador, también político y militante de los derechos humanos, reconocido a nivel internacional. Creó el CELS, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Sociales, por la lucha de los derechos humanos, principalmente en la época de la dictadura militar. Y bueno, ha denunciado el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, tanto en nuestro país como en el extranjero. Fue rector de la Universidad Nacional de Luján, ocupó cargos ministeriales importantes también en otros gobiernos, o sea, un educador en todas las letras. Y bueno, desde el instituto tenemos esa impronta de hacer valer el tema de la memoria, la verdad, la justicia, esta temática que es muy importante para nosotros desde el instituto. También nos lleva a pensar esta cuestión de los derechos humanos en este contexto de pandemia, de COVID-19. El tema de los derechos humanos es una cuestión que los derechos se conquistan, pero hay que defenderlos día a día porque, bueno, siempre corren riesgos de peligros que hay que estar atentos. Por eso en esta pandemia tenemos que pensar en la cuestión de la discriminación, la cuestión del racismo, de la discriminación, cuestiones que siguen muy vigentes y que esta pandemia ha puesto, el tema de la desigualdad social, las desigualdades tecnológicas también hoy en día, la participación en la ciudad la participación política y la solidaridad son valores importantes, y impulsar el desarrollo sostenible también en este contexto que estamos democrático, de debate, hoy también un día muy especial. Así que bueno, nada, les quería hacer esta breve introducción, que el Día de los Derechos Humanos renovamos un compromiso por un país más justo, inclusivo, con más derechos para todos y todas. Así que es el Día de la Democracia, de la recuperación de la democracia en Argentina. Así que bueno, los dejo con los ponentes, con Analía y con Quino, para charlar en este conversatorio sobre la figura de Emilio Mignone, derechos humanos y educación. Así que adelante, Quino, Analía, están. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto participar en este conversatorio. Bueno, yo había pensado un poco hablar de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Derechos Humanos. El marco en el que surge esta declaración y el desarrollo de esa situación con los ingredientes que fueron
determinando y configurando lo que fue la década del 60, que para nuestro país es realmente trascendental y que tiene en su interior, lo que ocurre ahí adentro es un proceso muy acelerado de reivindicaciones populares y de luchas populares, en el cual la familia de Emilio Mignone, y Emilio Mignone en particular, empiezan a cobrar una dimensión trascendental para la Argentina. La declaración las Naciones Unidas la realiza en el año 1948, recién finalizada la guerra, o pocos años después. En ese momento el mundo estaba horrorizado por la evidencia de los crímenes del Holocausto. Y mucho hincapié en eso, para diferenciarse de los perdedores. Pero hizo hasta muchos años después una recapacitación o una inclusión en todas esas consideraciones de lo que fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El marco general internacional estaba constituido por la evidente caída del Imperio Británico, que abarcaba gran parte del mundo, y la emergencia de dos grandes potencias con distintas situaciones. Estados Unidos, que no sufrió la guerra en su territorio, que desarrolló una inmensa maquinaria de fabricación militar, que le permite aún hoy dominar el comercio mundial, y la Unión Soviética, que sí sufrió la guerra en su territorio. Quizá basta pensar que en la batalla de Stalingrado solamente hubo 3 millones de muertos en casi 9 meses, y que pudo construir una organización y una maquinaria militar que le permitió ocupar todo el este de Europa, incluida una parte de Alemania y de Berlín. Este era el marco lógico y que parecía necesario declarar valores que te distinguieran, decía, de los triunfadores, o sea, los triunfadores de los perdedores. Mientras tanto también se iba desguazando el Commonwealth con la descolonización, que fue muy importante porque reconfigura todo el tercer mundo, o sea, reconfigura el mundo y genera lo que se llamó el tercer mundo. Claro, era una cosa muy sentida, la guerra de Argelia, por ejemplo, se plantea en esos términos. Habían luchado en Europa y en Asia con la bandera francesa y después tenían que volver a ser súbditos, vasallos, esclavos. En Europa se esperaba el plan Marshall para la reconstrucción. En Alemania en particular se trataba de desalojar todo resabios del nazismo y llevarse para sus países, o los países ganadores, los científicos que habían desarrollado una industria militar importantísima con, von Braun a la cabeza. Cabe destacar que los científicos y técnicos alemanes fueron trasladados a Rusia y Estados Unidos fundamentalmente, pero hubo también algunos líderes de lo que todavía no era el tercer mundo, por ejemplo Nasser, por ejemplo Perón, que también trajeron científicos alemanes o técnicos alemanes, pero fueron acusados de pronazis, los otros no. Es decir, ya empezamos con cuestiones paradojales o cuestiones de desigualdad en la consideración de la estructura mundial, de los valores de la humanidad y de esta declaración de los derechos humanos, los derechos del hombre. Desde entonces, esa distribución económica y de valores estuvo determinada por el poderío militar y por la dominación económica. Los líderes que trataron de impulsar en sus sociedades ajustes que avanzaran hacia estos 30 valores universales o de derechos universales, no corrieron buena suerte, fueron destituidos o asesinados. El propio Gamal Abdel Nasser en Egipto, João Goulart en Brasil, Allende en Chile, Arafat, Gaddafi, Torrijos en Panamá. Y mientras tanto descubrimos ahora, ¿no?, que denuncias de fraude en las elecciones de Estados Unidos, apareció la noticia de que había varios estados que nunca derogaron la esclavitud. Es decir, tal vez no se lo hubiera permitido, pero no era ilegal.
pese a que en la guerra de secesión, pese a Abraham Lincoln, no habían sacado de sus constituciones la esclavitud. También una cuestión paradojal, menciona, ¿no? En nuestro país se repite esta estructura bipolar que ordena el mundo, participa de ella de alguna manera. El golpe de 55 lo deja claramente establecido, que te alineas a esta nueva distribución mundial o no tenés suerte, no tenés posibilidades. Y entonces, la estructura social que se va configurando desde las naciones centrales, lógicamente responde a sus intereses. Lógicamente responde a sus intereses. Básicamente y sencillamente dicho, es unas clases dominantes vinculadas al comercio con el imperio que ejercen la dominación sobre las clases subordinadas en el territorio y que, evitan cualquier tipo de resistencia a ese sistema y ese mecanismo. Así se llega acá a la década del 60. Ocurren en el camino otros procesos históricos, otras situaciones. Todavía no se hablaba de la crisis del Estado soviético, de la Unión Soviética, que dominaba el este de Europa, pero sí se hablaba de otras guerras, después de Argelia, Vietnam, que expulsa a los franceses primero y combate a los norteamericanos, Cuba, que fue una llama, ¿no?, encendida para toda América, y ahí se generan muchas discusiones en las cuales participan activamente la Iglesia latinoamericana. Los concilios de Puebla y Medellín, que por primera vez obligan a un papa a traer concilios a América, generan un espacio interno de la Iglesia que fue el movimiento de los sacerdotes por el Tercer Mundo, en el cual participa la familia Mignone, y activamente. Mignone era un hombre de la Iglesia, y tenía muy claras sus ideas, y tenía muy claro cuál era el rol de qué Iglesia necesitaba Latinoamérica para salir del estado de pobreza, el estado de expoliación, para reivindicar las poblaciones nativas y que puedan tener destino de nación y destino de una vida digna. Creo que con esto más o menos presentamos cuál era la situación en Argentina. Se dieron los procesos revolucionarios, no solamente el proceso revolucionario como lucha armada de fracciones o de sectores importantes de las clases trabajadoras y populares, sino también, ya te digo, en la Iglesia, en todos los órdenes. La educación también fue fuertemente impactada, incluso también tuvo participación Emilio Mignone. También Pablo Freire, ¿no? Una serie de ideas que en general son un patrimonio importantísimo para el país y para la América, porque no se trata que esta sea una situación nada más que militar. La dominación se ejerce culturalmente, y poder tener noción, conciencia del desarrollo histórico de cada pueblo y aprovechar las experiencias, convertirlas en conceptualizaciones, en teoría, como para explicar y fundamentar las actividades. Las actividades, digo, políticas de la población, darles continuidad en el tiempo, darles una estrategia de largo plazo, me parece que son fundamentales. Por eso tenemos mucho que aprender de Emilio Mignone, de quien yo digo que, junto con Fray Manuel de Torres, inicialmente, los hermanos Ameguino, son quizás los más grandes exponentes que dio Luján en beneficio para la humanidad. El único en ciencias sociales, Emilio Fermín Mignone. Bueno, ahora le cedo el turno a Analía. Bueno, gracias, Quino. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un gusto participar en este conversatorio
participar compartiéndolo con Nicolás Luna, con Quino, la verdad un gran compañero, del cual yo he aprendido mucho sobre Luján y sobre cómo transitar este camino de los derechos humanos, así que un placer, Quino, compartirlo con vos al conversatorio. Y la verdad que, bueno, un lindo desafío hablar sobre la figura de Emilio Fermín Mignone, ¿no? En un día tan particular como hoy. También porque me parece muy importante para quienes transitan por el instituto, trabajando o estudiando, conocer quién fue, digamos, la persona que nombra este instituto. Y la verdad que de Emilio podríamos decir muchas cosas, porque era un hombre, un poco ahí Quino lo fue presentando, con muchas facetas, ¿no? Un funcionario público, un militante del catolicismo, posteriormente un activo militante y referente de los derechos humanos, político, especialista en educación, pero queríamos centrarnos hoy, un poco lo que hablábamos con Fernando, en dos de estas facetas de Emilio, que es toda su labor en el área educativa, ¿no? Para mí uno de los grandes especialistas que tuvo la Argentina en educación superior, sobre todo, y por otro lado como referente de los derechos humanos. Pero empezar un poco por conocer lo más cotidiano de Emilio, ¿no? Emilio nace en nuestra ciudad el 23 de julio de 1922, y su familia era una familia histórica de nuestra ciudad, podríamos decir. Tenían el famoso almacén de ramos generales, que quienes, bueno, transitaron Luján por los años 30, 40 y demás, lo recordarán, y si no, contarles que estaba donde hoy es la esquina de Italia y la calle San Martín, donde hoy hay un banco. Ese era el famoso almacén de ramos generales de la familia Mignone. Y Emilio, digamos, empieza a transitar, digamos, su vida en nuestra ciudad, estudia en el Colegio de los Hermanos Maristas, y cuando se recibe, ¿no? Cuando termina sus estudios secundarios, se dedica a la carrera de abogacía que estudia en la Universidad de Buenos Aires. Promediando más o menos los años 50, se casa también con una vecina de nuestra ciudad, con Angélica Sosa, más conocida como Chela, y tienen 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Una de ellas está acá, que es Mercedes, la otra de sus hijas es Isabel, la otra de sus hijas es Mónica, y sus 2 hijos, Fernando y Javier. La verdad que la vida pública de Emilio es muy activa desde sus inicios, y la verdad que, como les decía al principio, me interesaba sobre todo pensar en el área educativa, porque él empieza a transitar como funcionario público nada más ni nada menos que a los 27 años como director general de enseñanza en la provincia de Buenos Aires. Él es nombrado con ese cargo en el año 49, como les decía, con solo 27 años. Y quien sugiere su nombre al gobernador Mercante, un gobierno peronista en ese momento, en el año 49, fue nada más ni nada menos que un gran jurista, que fue Sampay, que es, digamos, el ideólogo de lo que fue la Constitución de 1949, ¿no? Él fue quien sugirió, por la juventud de Emilio, por su procedencia, digamos, como alguien que podía ocupar ese cargo. Y la verdad que ahí Emilio empieza a desarrollar toda una tarea en educación que a lo largo de los años, insisto, lo va a convertir, por lo menos desde mi mirada, en un gran especialista en educación en nuestro país. Él se va a encargar sobre todo de los aspectos más técnicos de la educación en la provincia de Buenos Aires. Durante esa gestión elaboró lo que fue el primer estatuto docente en el país, ¿sí? Y durante su gestión, digamos, al frente de esta dirección y de todo el área educativa del gobierno de la provincia, la verdad que fue de muchos avances, ¿no es cierto? Se crearon desde institutos terciarios de psicopedagogía, muchos jardines de infantes en barrios, digamos, donde vivían sectores populares. Se modificaron, se fueron cambiando los planes de estudio, por lo tanto ahí empieza, digamos, un trabajo muy arduo de Emilio en educación.
Él renuncia a este cargo en el año 52, cuando coincidiendo, ¿no?, con el fin también del gobierno de Mercante al frente de la provincia de Buenos Aires, y retorna, digamos, con su oficio en Luján, ¿no? Él instala un bufet de abogados, un estudio de abogados, con uno de sus cuñados, y también coincide que ese año compra un periódico de la ciudad de Luján, que se llama La Voz de Luján, así que también podemos destacar esa faceta periodística de Emilio, ¿no? El periódico La Voz de Luján él lo dirigió hasta el año 58, es un periódico que podemos encontrar y revisar, está completo en el archivo del complejo museográfico, y es muy interesante de mirar y de leer, porque las notas editoriales las escribía Emilio, ¿no? Entonces permite analizar mucho de lo que Emilio pensaba, políticamente sobre todo, en esa coyuntura, ¿no?, de los segundos años 50. Y además porque, bueno, también, insisto, como especialista en educación, que ya empezaba a hacer, hay muchas notas referidas al tema. Ya comenzando la década del 60, un poco coincidiendo con este análisis que hacía Aquino, ¿no?, de los momentos, Emilio y su familia se trasladan a los Estados Unidos, porque Emilio va a trabajar en la OEA y va a estar a cargo de un departamento de becas, ¿sí? De becas en los Estados Unidos hasta el año 67 aproximadamente. Y cuando vuelve, empezar a transitar un camino al frente del área educativa de la provincia, pero que ahora es como un continuo, si se quiere, ¿no? Él va a participar como asesor técnico de educación de lo que en ese momento era el CO, y al año inmediatamente posterior que ingresa, le ofrecen y va a estar a cargo justamente del sector de educación superior, ¿sí?, de este mismo organismo. La función pública de Emilio empieza a crecer a partir de este momento en el área educativa, porque en el año 69 hay un cambio en la cartera ministerial de educación en Nación, hay un cambio de ministro, es nombrado Pérez Guiló, que era conocido, amigo de Emilio, se nutre de un grupo de asesores provenientes de los sectores católicos, y como bien señalaba Quino, Emilio lo era, y empieza, digamos, Emilio a transitar este cargo como subsecretario de Educación, ¿no? Un cargo que va a tener entre el año 69 y 71. ¿Por qué marco esta fecha particularmente? Porque justo en ese momento, en el año 69, es cuando acá en Luján se conforma lo que se llamó la Comisión Prouniversidad. La Comisión Prouniversidad era justamente un grupo promotor de hombres y una mujer, era una única mujer la integrante de esta comisión, que proyectaba en el marco de un plan más amplio para crear nuevas universidades en el país, que es conocido como el Plan Tacchini, se conforma con la idea de proponer, proyectar y planificar la creación de una universidad en nuestra ciudad. Y atendiendo a esto que yo les decía, de ya la expertise que Emilio tenía, ¿no?, la experiencia que Emilio tenía en educación, uno podría suponer que formó parte de esa comisión prouniversidad. Sin embargo, no, pero no oficialmente, ¿no? Porque como Emilio bien lo cuenta en su libro sobre la historia de la Universidad Nacional de Luján, él no podía estar formando parte, digamos, como miembro de la Comisión Prouniversidad, porque como tenía un cargo público en el área educativa de Nación, que era la que tenía que evaluar los proyectos, las propuestas de esta Comisión Prouniversidad, era como incompatible formar parte de la misma comisión que él iba a tener que evaluar, ¿no? Pero como él sinceramente lo cuenta ahí en el libro, dice, bueno, extraoficialmente yo hablaba con todos esos miembros, o porque eran mis amigos, o porque eran mis vecinos de muchísimos años en la ciudad, o incluso alguno de ellos era su pariente, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, tuvo una participación extraoficial, si se quiere, desde el inicio. Pero en el 71 también hay un cambio de ministro, y Emilio renuncia también a ese cargo que tenía de subdirector de educación, y ahí sí queda en disponibilidad para poder ingresar
ingresar a cualquier comisión pro universidad o para prestar sus servicios como experto, como especialista en educación superior. De hecho, en ese momento se fueron creando varias universidades. La primera en el marco de este plan fue la Universidad de Río Cuarto, pero también la Universidad de Salta, y varias comisiones pro universidad lo contactan Emilio para que preste sus servicios, ¿no? Entre ellos la Comisión Pro Universidad. ¿Qué servicio podía prestar Emilio en esto? Muchísimo, ¿no es cierto? Porque era, para crearse las universidades se tenían que hacer los llamados estudios de factibilidad. Entonces alguien tenía que escribirlos, alguien tenía que redactarlos, y el estudio de factibilidad que se elaboró para crear la Universidad Nacional de Luján, yo no me atrevería a decir, para que nadie se ofenda, que la mayor parte lo escribió Emilio, pero buena parte de ese estudio de factibilidad lo escribió él, ¿sí? Y saben que quienes analizan estos trabajos y demás siempre destacan que el estudio de factibilidad de la Universidad de Luján, en el marco de todos los que se estaban haciendo en ese momento en distintas ciudades del país, es uno de los mejores, es uno de los más completos, ¿no es cierto? Ese estudio de factibilidad se presenta ante el Ministerio de Cultura y Educación, que se llamaba así en ese momento, fue aprobado y la Universidad de Luján se crea el 20 de diciembre de 1972, ¿no? En una coyuntura, si todos tenemos presente la coyuntura política de ese momento, compleja y también de transición, ¿no? Se estaba en el último tramo de lo que era la anteúltima dictadura militar, la autollamada Revolución Argentina. Después se producen las elecciones en el año 73, ¿no es cierto? Cambia el gobierno, después de muchos años de proscripción, justamente del partido que gana, que fue el Partido Peronista, y cuando asume Cámpora, en el mes de mayo, las universidades nacionales fueron intervenidas, sus rectores que habían sido nombrados anteriormente por la dictadura son cambiados, y en el caso de la Universidad Nacional de Luján, quien había sido rector por unos pocos meses, es, digamos, reemplazado por Emilio Mignone, ¿no? Emilio creo que reunía dos condiciones importantes para su nombramiento, ¿no? En principio, ser una persona de esta ciudad, ¿no es cierto? Bueno, dos o varias, ¿no? Pero señalo algunas. Ser una persona de esta ciudad, un vecino de esta ciudad, había participado activamente desde los orígenes de la creación de la universidad, era un especialista en educación superior, y Emilio en ese momento estaba afiliado al Partido Justicialista, ¿no? Tenía un claro posicionamiento peronista, por lo tanto, reunía como varias condiciones para ser el rector. La verdad que es interesante pensar la universidad durante el rectorado de Emilio, porque de alguna manera él va a poder desarrollar buena parte de lo que la Comisión Pro Universidad había pensado, y también lo que él había planificado en ese estudio de factibilidad, escrito en ese estudio de factibilidad, como por ejemplo la creación de carreras cortas, con la idea de generar una mayor profesionalización vinculada a las necesidades de lo que en ese momento se decía era el desarrollo regional, ¿sí? Es decir, una universidad que piensa carreras cuyos egresados puedan insertarse en la región y prestar su profesión, digamos, de acuerdo a las necesidades, no solamente de Luján, sino de toda su área de influencia. Crea una estructura novedosa que no era la más común, si bien existían en otras universidades, pero la mayor parte de las universidades argentinas estaban divididas en facultades, y Emilio siempre pensó que era mucho mejor que las universidades estuvieran organizadas en forma departamental, en departamentos, como está organizada la UNLU, pero Emilio supo leer la política universitaria de ese momento, la política universitaria del peronismo, y le pone una impronta a la universidad que no estaba pensada en sus orígenes y que tiene que ver con su claro acercamiento a los sectores trabajadores, a los sectores populares, ¿no? Hay medidas muy innovadoras. Una, por ejemplo, es que a la Universidad de Luján, cuando empezó su inscripción en el año 73, podían inscribirse quienes tenían 25 años y no tenían título secundario.
tenían que pasar previamente por una prueba de madurez intelectual, pero eso era darle la oportunidad a gente que quizás por distintas razones no había podido estudiar, no había podido hacer sus secundarios, pero se le permitía el ingreso a la universidad. Se crea un CENS, un centro de educación para adultos. La verdad que la cantidad de actividades de extensión que la universidad tenía, es decir, de sacar la universidad hacia afuera, ¿no es cierto?, y trabajar capacitando, dando cursos de capacitación sindical, digamos, hay una clara directiva ahí por parte de Emilio como rector de articular con los sectores trabajadores y de articular con los sectores populares, ¿no? Lo que hace, no de la Universidad Nacional de Luján una universidad distinta, porque era un poco la política universitaria que se desarrollaba en todas las universidades, pero en nuestra ciudad tuvo un fuerte impacto, ¿no es cierto? La verdad que el rectorado de Emilio fue breve, ¿no es cierto?, porque finaliza porque él mismo renuncia el 24 de marzo de 1976, cuando se produce el golpe de Estado. Él presenta rápidamente la renuncia, y la verdad que a partir de ahí la vida de Emilio y de su familia, ¿no es cierto?, va a cambiar, no porque Emilio deje de ser rector, sino lamentablemente porque a los pocos meses de esa renuncia, en el 14 de mayo de 1976, Mónica, una de sus hijas, la hermana de Mercedes, fue secuestrada por un comando de la Marina en el departamento donde la familia vivía, sobre la calle de Santa Fe, en Capital Federal, y trasladada, por lo que se sabe, por las investigaciones, a la Escuela de Mecánica de la Armada. A partir de ese hecho represivo, ¿no?, que costó la vida de Mónica y de muchos de sus compañeros de militancia. Mónica era militante de la Juventud Peronista y militante del movimiento villero peronista. Su trabajo territorial estaba en la villa del Bajo Flores, en lo que hoy es la Cava, la ciudad de Buenos Aires. Ella también era psicopedagoga, trabajaba en la Universidad Nacional de Luján y trabajaba también en el Hospital Piñeiro. Una activa militante con muchos compañeros de militancia que también fueron secuestrados en la misma fecha, dos de ellos también docentes de la Universidad de Luján, María Marta Vázquez y César Lugones, muy amigos y compañeros de Mónica, y a partir de ese momento, como le pasó a cientos de miles de familias en nuestro país, inician una búsqueda, ¿no?, de sus hijos, y en este caso Emilio y Chela, y el resto de su familia de Mónica. Quizás el hecho de que Emilio fuera abogado hizo posible que pudiera rápidamente poner en juego una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, como la presentación de los habeas corpus, y ayudaba a todos los familiares que podía. Quizá después Mercedes lo puede contar, pero su departamento en la calle Santa Fe se convirtió en un lugar de encuentro, de reunión de muchos padres, de muchas madres que estaban buscando a sus hijos, a sus hijas, y también acá en Luján, ¿sí? Porque la casa familiar de la familia estaba sobre lo que es la calle Alsina, entre Mitre y San Martín, y la verdad que esa casa para los familiares de Luján también fue un lugar de encuentro con Emilio, con Chela, con otros familiares. Y bueno, las madres de acá de Luján siempre recuerdan que Emilio las asesoraba, las ayudaba, ¿no?, para hacer los pedidos de habeas corpus y otros trámites que sabemos que no tenían respuestas, porque ni las autoridades militares ni las autoridades eclesiásticas ante las cuales se solicitaba información o pedido de ayuda daban ningún tipo de respuesta. De hecho, Emilio fue muy valiente en el año 86 al escribir, digamos, un libro que debiera ser de lectura obligatoria, que se llama Iglesia y Dictadura, donde él, como militante católico, ¿no?, como un hijo del catolicismo, sale a denunciar a esa iglesia cómplice, ¿no?, que fue durante la dictadura. Pero en el libro él también rescata esa otra iglesia que fue perseguida, ¿no? Si uno mira el libro, lo lee, los últimos capítulos, él habla de aquellos sacerdotes, obispos, religiosos que habían optado, ¿no?, por
por una militancia en el catolicismo, por un desarrollo en el catolicismo en la opción por los pobres, como el padre Carlos Mujica, por ejemplo, al cual Emilio le dedica varias páginas. La verdad que a partir de ahí Emilio se empieza a convertir en un gran referente de los derechos humanos. Él, su compañera, también su esposa, Chela, que estuvo entre las primeras madres, ¿no? de las madres de Plaza de Mayo, y él va a tener una activa participación en muchos organismos de derechos humanos que yo los quisiera leer para no olvidarme de ninguno y también para ser respetuosa de sus nombres. Emilio empieza a participar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ya se había creado antes del golpe, en el 75. Como bien decía Fernando en la introducción, en el año 79, junto con otros familiares, crean el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que al día de hoy tiene un rol muy activo y muy importante en nuestro país en la defensa de los derechos humanos. Participó también en organismos internacionales como la Liga Internacional de los Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y tuvo una participación muy importante en el juicio a las juntas militares cuando declara en el año 85 sobre lo que fue el secuestro de Mónica. La verdad que desde entonces y hasta su fallecimiento en el año 98, Emilio no dejó de denunciar los crímenes que cometió la dictadura, el secuestro, la tortura, la desaparición, escribió sobre ello, y eso tampoco le impidió seguir siendo, insisto, el gran especialista en educación que fue, ¿no? Cuando se crea, por ejemplo, en el año promediando la década del 90, la CONIAU, ¿no? Él va a ser su primer presidente hasta que falleció, y la verdad que insisto en esto de un hombre de múltiples facetas, ¿no? A mí si hay algo que me impresiona de Emilio, yo tuve oportunidad de revisar el archivo o parte de su archivo personal que la familia donó. Bueno, Fernando está al tanto porque también trabaja en la universidad y ha trabajado con parte de ese archivo que donó a la Universidad Nacional de Luján. Pude ver algunas cosas también que fui a consultar al CELS, y la verdad que cuando uno abre las cajas con lo que Emilio producía, bueno, ya por lo menos para mí, que lo he visto tantas veces, es muy reconocible, por ejemplo, su escritura en la famosa máquina de escribir, ¿no? Hay, yo creo que cientos de escritos mecanografiados, y la verdad que un hombre con una capacidad de producir, de escribir, con una claridad para hacerlo. Hablo de estas dos áreas que son las que más conozco, la de derechos humanos y la de educación, que realmente coincido con esto que decía Quino, es uno de los intelectuales que ha dado nuestra ciudad, ¿no? Con una expertise muy fuerte en educación superior, y quizás, creo yo, una de las cosas más importantes es esta referencia en la lucha por los derechos humanos. Yo, para no extenderme más y por ahí después conversar un poco, a mí me gustaría compartir una frase de él que él le dedica a Mónica y que dice: yo le debo mucho a mucha gente, pero fundamentalmente estoy en deuda con Mónica, que fue la causa para que pusiera mi vida al servicio de los demás. Así que bueno, agradecerle a Emilio por todo lo que nos ha enseñado, y para quienes hemos decidido transitar, ¿no? la militancia en el área de memoria, de verdad y de justicia es una referencia siempre. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Analía, la verdad que, y tanto Quino también, poner en contexto y la verdad conocer esa faceta de Emilio Fermín Mignone, muy importante para todos nosotros, principalmente a los educadores, también a los estudiantes. Yo, antes que nada, quería agradecer a Mercedes Mignone, que no la había saludado acá, que Analía la referenció. O sea, muchas gracias por estar en la charla, Mercedes, también. Así que bueno, te agradecemos acá de la parte institucional que estés en la charla. Para nosotros es importante que participes. Muchas gracias a ustedes por organizar.
ahí el video, ahí está el audio, ahora sí. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, muy interesante y me emocioné muchísimo también con... y bueno, y la verdad que está muy bueno que los alumnos estén al tanto, ¿no? de toda la trayectoria. Bueno, sigan nomás. Bien, bien, bueno, los agradecidos somos nosotros. Esta charla va a quedar grabada como un documento más para, ya lo dijimos, a todos los estudiantes, a los profesores, por eso es un documento importante. Yo, para arrancar a ver, cualquiera puede preguntar también de ustedes, no hay ningún problema. Yo para arrancar, Analía, ¿cuál sería el legado educativo de Mignone para tener en cuenta? ¿Cuáles serían las principales ideas? Si podés hacer una especie de resumen. Sí, yo creo que Emilio pensó siempre la educación, por lo menos mi lectura de lo que Emilio ha escrito sobre educación, de una forma siempre muy pragmática, muy práctica, ¿no es cierto? La verdad que lo referencio por ahí con lo que más conozco, que es sobre la universidad, cuando él la piensa, cuando él, junto con otras personas, ¿no? Pero cuando él la piensa, escribe, cuando está al frente del rectorado de la universidad, piensa en cosas que sean concretas, que se puedan llevar a cabo y que den respuestas a situaciones también concretas, ¿no? La verdad que me parece que ese pragmatismo y esa practicidad de Emilio para pensar la educación es una de sus principales características, ¿no? Para mí es muy, muy importante, digamos, cómo él también pudo pensar la educación en cada contexto y en cada época, ¿no? Porque piensen que él empieza su recorrido en el campo educativo en los años, bueno, fines de los 40, en el 49, pero bueno, tiene su gestión en los primeros 50 y después desarrolla durante las décadas del 60, 70, 80 y 90, ¿no? Y la verdad que supo leer siempre muy bien cuáles eran las necesidades de cada época y cómo la educación tenía que articular con ellos, ¿no? Entonces me parece que es una de las grandes características de Emilio como educador y sobre todo, insisto, como un especialista en educación superior. Bien. Acá tenemos un comentario de Abigail, que, bueno, ella agradece la ponencia, excelente ponencia, dice Abigail, y quisiera saber qué bibliografía hay disponible sobre pedagogía escrita por Mignone. Hay un material que, bueno, después yo lo puedo compartir, lo puedo pasar a través de tu correo para que lo tengan los estudiantes. Si mal no recuerdo, es de la Universidad Pedagógica, que ha hecho una muy buena síntesis de los principales escritos, de los primeros escritos de Emilio hasta los últimos sobre educación. La verdad que, bueno, muchas de sus publicaciones habría que buscarlas en repositorios documentales, en bibliotecas, pero este libro es una muy buena propuesta, tiene una muy buena introducción sobre todo el desarrollo de Emilio como educador, digamos como especialista en educación, y tiene una síntesis de varios de sus textos. Así que me comprometo a compartirlo, Fernando, con vos a través del mail para que lo socialices con quien le interesa. Y después también, si me permiten, hay una muy buena biografía de Emilio, que le escribió el marido de una de sus hijas, de Isabel, que hace todo un recorrido por la vida de Emilio, y la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Buenísimo. Sí. Ahí, Mercedes, ahí el audio tenés que habilitar. El libro también, Sociedad y Derechos Humanos, que no sé si está en la web, si está digitalizado, me tengo que fijar, en realidad tendríamos que digitalizar Iglesia y Dictadura, ¿no? Para que esté. Eso tengo que hablar con mis hermanos, pues es importante, ¿no? Como para que todos tuvieran acceso, ¿no? Sí. Bueno. Sí, en ese caso después debería haber el tema de los derechos de autor, o sea, cuestiones que hay
hay que tener en cuenta, pero sería importante que se cuente con el material digitalizado hoy en día, en esta era que estamos de acceso a la información también. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Acá Ignacio agradece tanto a Quino como a Analía. No sé si alguien más se anima a hacer algún otro comentario. Sí, yo pensaba Analía, también esta cuestión de todo el trabajo de Emilio Mignone con respecto a la educación, que es muy, muy importante, y su trabajo con derechos humanos obviamente ha dejado un legado también muy importante en la sociedad argentina, porque toda esa tarea de investigación que hizo el CELS creo que marcó también un camino muy importante. Argentina es considerado uno de los países emblemáticos por la lucha de los derechos humanos, y creo que también es un aporte muy importante de Emilio Fermín Mignone, teniendo en cuenta con todos los genocidios que, bueno, como hablábamos al principio, que los derechos hay que defenderlos, y o sea, una vez que se conquista hay que defenderlos siempre, y creo que eso es importante también para tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que Emilio, como vos bien decís, es una de las tantas referencias en los organismos de derechos humanos. Su condición de abogado me parece que fue fundamental para poder empezar a pensar, ¿no es cierto?, cómo accionar judicialmente, y eso es algo que, como vos destacás, en Argentina se dio muy tempranamente, con algunas limitaciones, porque sabemos lo que, bueno, fueron las leyes de obediencia debida, de punto final y demás, pero la verdad que la Argentina muy tempranamente empezó con un proceso judicial que al día de hoy continúa, y por ahí Quino quisiera comentar algo también, ¿no es cierto?, porque lo importante no es solamente juzgar a los grandes genocidas, sino a todos los que tuvieron responsabilidad, ¿no?, de todo tipo, no solamente los nombres y las caras visibles. Y tienen que ser juzgados todos los genocidas a nivel nacional, y también quienes ejercieron la represión en las localidades o en ciudades como las nuestras. Sí, a mí me gustaría aportar lo siguiente. Hay un trabajo que para mí es sublime. Es la teoría se conoce con el nombre de teoría del paralelismo global de las acciones, que fue el documento que trabajó silenciosamente Emilio y que después sacó clandestinamente del país en plena dictadura, siendo quizás uno de los hombres más vigilados por el poder y por los dictadores. Pero ese documento llegó a las Naciones Unidas y motivó la visita de organismos de derechos humanos internacionales, sobre todo a la ESMA. Ahí se sacó la careta de lo que era la ESMA, lo que estaba pasando, lo que había pasado ahí adentro, no seguía pasando. Bueno, ese documento, esa visita, bueno, fue un cambio importantísimo en el establecimiento de las situaciones que vivía la Argentina. El ocultamiento que habían hecho tan premeditado y el descrédito que habían sembrado con respecto a la gente que denunciaba en el exterior, como campaña anti-argentina, todas esas cosas, era difícil de probar. Era difícil de probar. Y lo quedó demostrado lo difícil que es probar a lo largo de 40 años de procesos judiciales, donde realmente muchas causas se caen porque realmente lo que hay son testimonios. Hubo que defender muchísimo todo, y un proceso de 40 años de lucha para poder, bueno, que testimonios convergentes se conviertan en una verdad suficiente como para juzgar y procesar. Pero piensen en esa época donde todavía la gente desaparecía, las madres desaparecían, los militantes seguían desapareciendo. Y Emilio trabajó y pudo lograr un reconocimiento que de alguna manera, bueno, para la dictadura fue un golpe muy importante. Quizá el primer golpe internacional, la primera evolución que se pudo hacer desde el campo popular. Y yo lo destaco mucho ese documento, porque se hizo en base a deducciones. Él recibía testimonios y extrapoló los casos particulares
a los generales y pudo determinar mecanismos políticos, y a eso le llamó el paralelismo global de las acciones. A cada discurso oficial del gobierno correspondía una acción clandestina en contrario. Y entonces, registrando uno por uno el anuncio que hacía un militar en un discurso oficial y las acciones que se cometían en clandestino, con grupos operativos encapuchados, no identificados, bueno, los campos de concentración, de exterminio, de tortura. Todas estas cosas fueron saliendo como una conclusión de lo que estaba recopilando y relevando diariamente. A mí me parece que eso fue, incluso ya te digo, por el resultado histórico que tuvo, me parece que es lo más sublime de todas las facetas. Bueno, quiere decir eso. Y después también, sí, todas las comunidades. A veces me ha tocado escuchar dirigentes de partidos del interior, dirigentes locales, que decían, y de acá cerca, ¿no? Nosotros no tuvimos problemas con la dictadura, no tenemos ningún desaparecido. Claro, por ahí no lo tuvieron en la localidad, pero sí había gente de esas localidades que fue desaparecida en otras localidades. Y nadie puede decir que salió indemne de la dictadura. Nadie, porque la dictadura dejó su cría, los huevos de la serpiente. De a poco los vamos viendo emerger, muchos años después, en actitudes, en gestos, en discursos y en acciones. Una desaparición de una persona en 2018, 2019, sigue siendo un problema gravísimo para la sociedad. Discursos negacionistas que siguen existiendo en dirigentes políticos son un problema muy grave para resolver. Entonces, me parece que tenemos que hacernos cargo de toda nuestra historia, pero sobre todo sacar provecho, yo esto que decía hoy, de las experiencias históricas acumuladas que tienen que conceptualizarse para tener estrategias de largo alcance. Son cosas que las naciones imperiales, les digo yo, con un nombre fastuoso, tratan de impedir, tratan de decir que todos los días empieza de nuevo el mundo y todos los días empieza de nuevo la historia de nuestro pueblo. De forma tal de configurarlas ellos, de forma tal de que te la expliquen ellos, de forma tal de que vos no puedas incorporar, no puedas, incluso no pudimos retomar muchos debates del 60 y del 70, no los pudimos retomar. Tal vez porque, bueno, el mundo había cambiado, tal vez porque la tecnología nos cambió, pero son debates truncos, que truncos quedaron por resultados adversos en la lucha. Los tenemos que recontraevaluar nuevamente, y no debemos descuidar nada, sobre todo los que iluminan el camino, ¿no? Como Emilio. Creo que, bueno, yo celebro que se haya hecho esta reunión, y sí, como noticia podemos dar, en Luján hubo dictadura, una dictadura que fue carnicera, se llevó un montón de chicos que no tenían ni 20 años, y con un procedimiento que, bueno, cuando con Analía investigamos las situaciones personales de cada militante desaparecido, las circunstancias de su desaparición. Teníamos un enemigo invisible, siempre era como un fantasma que aparecía de noche con un camioncito de sustancias de transporte de sustancias alimenticias y se llevaba a los chicos. Pero pudimos determinar puntos de encuentro social de esos chicos, las acciones políticas, las discusiones políticas que tenían, y la relación estrecha entre todos ellos. Después un día aparecieron unos compañeros de Moreno con la noticia de que, bueno, se estaba trabajando para un testimonio de un colimba que dice haber participado en un allanamiento que se hizo en San Martín de una imprenta clandestina del PRT. A partir de ahí es toda una caída de 40 y pico de compañeros en el término de 30 días, y bueno, encadenados, ¿no? Todos era detención, delación, caída del otro, tortura, delación, caída del otro, pero
bueno, se llevaron 40 personas, y muchos de Luján. Esa causa, con el aporte que se hizo de la investigación de Luján, pudieron vincular unos con otros, pudieron dar una relación estrecha, y con la caída de la imprenta de San Martín fue la estructura de prensa de oeste del PRT. Hoy está siendo juzgada, ya está en juicio oral en el Tribunal Oral Federal. El juez que teníamos ahí era Rafecas, pero bueno, está ahora con otros destinos. Para nosotros fue una picardía que se pierda esa oportunidad. Pero bueno, estamos trabajando, ya estamos en contacto con la Fiscalía, así que bueno, estamos esperando que se llame la fecha y se llame a testimoniar. Pero pasó la dictadura y dejó consecuencias, pero también dejó negacionistas, también dejó gente que tiene conductas como esas, ¿no? Yo el otro día escuchaba lo terrible, ¿no? Era una persona vinculada al campo que estaba orgulloso de que en su localidad, creo que era Ayacucho, el límite para fumigación eran 40 kilómetros, no 4 kilómetros, no, 40 metros, perdón, estos a 1200 metros, que se considera poco. Pero sí, el tipo casi dice, recuperamos un montón de hectáreas con una explotación de esta manera. O sea, no saben los beneficios que me va a traer ese día. Entonces digo, esos discursos son los discursos de gente que está dispuesta a volver a hacer lo que se hizo. Y esas cosas son las que tenemos que tener mucho cuidado, por eso también tenemos que trabajar mucho en clarificar ese relativismo que impone la posverdad, el neoliberalismo, como, bueno, desde los medios de difusión. No todo es igual, no todo vale lo mismo, y por eso quería marcar también desde el inicio la paradoja de que los países que siguieron sosteniendo la esclavitud, que tienen organizaciones neonazis en su comunidad y con poder político suficiente, determinante en muchos casos, nos dicen a nosotros que hay que pensar y que hay que sentir y que hay que decir de los derechos humanos. Defendamos lo nuestro porque tenemos una historia muy rica, tenemos una historia de lucha muy rica, y una historia de lucha por los derechos humanos que nos ha puesto en vanguardia en el resto del mundo. Me consta que intelectuales de Europa y de otros países, de otros continentes, vienen a la Argentina a tomar contacto con los organismos de derechos humanos para ver cómo fue nuestra historia, qué cosas pueden llevarse de aporte para sus propios países. Así que bueno, con eso quiero dar, digamos, mi parte terminada. Muchas gracias, y bueno, si hay preguntas contestaremos. Bien. Muchas gracias, Nicolás y Quino. Muy importante tu reflexión para tener en cuenta en estos momentos, como hablábamos al principio, o sea, los derechos hay que defenderlos siempre. Bien, acá tenemos algunas referencias, María Eugenia, sobre el libro, ¿no? Textos de Educación y Política y Sociedad, de Emilio Fermín Mignone, de UNIPE, Editorial Universitaria. Bueno, sería interesante poder conseguirlos para la biblioteca del instituto también, la bibliografía de Mignone. La biografía la tenemos también. Acá Sebastián puso unos enlaces también, biblioteca de Claxo. Sí, Analia. No, te decía que ese libro que referenciaba Eugenia está disponible en formato digital, así que se puede buscar, se descarga y se puede tener a mano en cualquier compu. Está bien, buenísimo. Ya armaremos un espacio para enlazar todos estos documentos de Emilio en la parte del instituto y que esté disponible también. Así que, bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna consultita? Abigail dice, simplemente quiero volver a agradecer la charla y que desconocía la labor y el aporte de Emilio, especialmente su vinculación con el sector educativo. Sin lugar a dudas, este conversatorio será un puntapié para leer e investigar. Así que, bueno, muchas gracias a Abigail, al estudiante.
Bueno, considerando que si alguien abrió el micrófono para hablar, ¿no? Bueno, entonces damos por finalizado esta charla, así que bueno, muchas gracias a todos, a esta Carolina también agradeciendo, resultó todo muy claro, también Lola, también contamos con la presencia de la representante legal, con Griselda, los profesores, agradecemos a los profesores también que están en esta charla, directivos, así que bueno, muchas gracias a todos y como contamos recién, vamos a dejar la charla disponible para todos aquellos que no estuvieron y la pueden volver a visionar.